mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Buenas noches, Buenas bienvenidos, noches. bienvenidas. Buenas Buenas noches, noches. bendiciones. Buenas Ya noches. estamos, qué bueno. Y qué bueno que prendan la cámara. Excelente. Buenas noches, Algo nos República acerca Dominicana. allí. Buenas noches. Hermanos, ¿qué tal? Buenas noches desde Buenas Perú. noches. Bienvenidos, Buenas noches bienvenidos, desde México. Paraguay. Buenas bienvenidos, noches desde Hola, República buenas noches. Dominicana. Buenas noches desde bienvenidos. Honduras. Yo les Eso, muy saludo de bien. Guatemala. Saludos desde Bolivia. Buenas noches desde Guatemala. Saludos desde Chile. Bienvenidos, bienvenidas. Listo, Buenas estamos noches. admitiendo todavía. Estamos admitiendo todavía, están entrando, nos estamos dando unos 5 minutitos para que podamos esperar. Recordemos, para muchos de ustedes, esta es nuestra segunda sesión, ¿correcto? Primer tema, segunda sesión, segundo encuentro. Y en nuestra primera sesión estuvimos dando algunas pautas de inicio antes de empezar formalmente. Y una pauta importante es que vamos a tener la oportunidad, como hemos tenido al inicio, de abrir los micrófonos y saludarnos. Vamos a tener esos momentos durante la noche. Va a haber momentos en donde vamos a tener que escuchar y momentos donde se podrá habilitar el micrófono cuando se le dé la opción. Hay opciones de levantar la mano cuando tenga que hacer una pregunta, pero si tiene una pregunta mientras está escuchando al expositor, déjelo registrado en el chat para cuando sea el momento poder responder. ¿Sí? Va a haber 2 momentos donde vamos a poder conversar, compartir. Y una segunda invitación que quiero hacerles esta noche, antes de dar todo el inicio formal, quisiéramos que, aunque algunos de ustedes quizás está acostumbrado a la tecnología y anotar ahí en la laptop o en la computadora, yo le invitaría a hacer el esfuerzo a tener un lápiz y un papel, una libretita de notas, eso, un registro, donde no solo anote lo más importante, lo que usted quiera recordar de la noche, sino inicie esta noche con una pregunta importante, ¿no? ¿Qué me dice Dios durante toda esta noche? Y vaya registrando sus pensamientos, vaya registrando algunas emociones o recuerdos. Así que para que ese cuadernito, esos papeles, le acompañe en las próximas 5 sesiones. ¿Sí? Esa pauta, esa invitación le quería hacer. Así que hay unos minutitos más si tiene que levantarse y buscar. Hágalo para tenerlo ahí. Lápiz, papel, bueno, lapicero, lapicera, como la llamen en su país, una libretita de notas para que la tenga. Recuerde la pregunta. ¿Qué me va a decir Dios? ¿Qué me está diciendo Dios esta noche? Y vaya anotando sus comentarios, ¿sí? Muy bien, pues seguimos admitiendo. Ahora sí, entonces con esas 2 pautas, quiero dar inicio formal de pronto a esta primera sesión tan esperada que hemos venido preparando todo un equipo de trabajo, como muchos años atrás, compartiendo junto a ustedes. Y tengo la grata oportunidad de compartir con un expositor a quien conocemos desde su organización
y conocemos también de su trabajo y de su identificación con las niñas y los niños, ¿sí? Así que ustedes van a disfrutar de esta noche también. Hay alguien que está intentando traducir, pero estoy tratando de admitir a todos acá. Bien, entonces la sesión de ahora que nos llama es nuestras niñas y niños y adolescentes hoy 2024. Y déjenme leer quién nos acompaña. Ahí están escribiendo. Acá estoy, un momento. ¿Quién? Ahí está. Listo. Muy bien. Ya para empezar entonces esta primera parte, voy a dar pase a Eisler Nieto Ferrer. Él es activista por los derechos de la niñez y la adolescencia para una vida libre de violencia sexual en espacios físicos y virtuales. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social y cuenta con una maestría en Sistemas de Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente frente a la violencia. Él es director de la Oficina de Paz y Esperanza en Huánuco, Perú, la selva del Perú. Y te doy la bienvenida, Eisler, y antes de recibir tu saludo, por favor, déjame también orar por ti, por lo que vamos a hablar esta noche y por todos los que están ingresando. Vamos a dar gracias a Dios y que Él sea quien nos dirija en este tiempo. Gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir, esta oportunidad de reflexionar, por esta oportunidad de recibir desafíos tuyos para actuar, Señor. Gracias porque las buenas nuevas son esas verdades que necesitamos conocer también, Señor, y compartir con otros. Bendice esta noche y que se haga tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eisler, tu tiempo. Adelante. Amén. Gracias, Lisbeth, y buenas noches con todos y todas, hermanos, hermanas. Qué bueno que podamos tener este tiempo y que el movimiento juntos con la niñez, la adolescencia y juventud siga desarrollando estos espacios para reflexionar, para pensar y para actuar también a favor de la niñez y la adolescencia en nuestro continente, en nuestra región, en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, para mí es un privilegio poder compartir un poco de lo que está ocurriendo con la niñez y la adolescencia post pandemia. Cada momento en nuestra región ha generado muchas situaciones y contextos complicados, problemas que se han tenido que atender a favor de la niñez y la adolescencia. Y lo que actualmente está ocurriendo es lo que voy a compartir. Hay una preocupación bien grande de las instituciones del Estado, de organismos de cooperación internacional y de nosotros como iglesias y estos espacios grandes como el movimiento y otros más espacios y plataformas que incluyen muchos miembros de iglesias, pero también de organizaciones que trabajan en Latinoamérica. Y estos son aspectos que generalmente ahora están mucho más presentes en la preocupación de todos los que trabajamos por la niñez y la adolescencia, ¿no? La situación del COVID-19 ha generado muchas dificultades. Lo que vivíamos anteriormente con la niñez y la adolescencia antes del COVID-19, de la pandemia, y lo que tenemos hoy, ha generado nuevas preocupaciones y nuevas cosas que debemos comenzar a pensar para poder ayudar a que niños, niñas y adolescentes puedan tener una vida plena y en abundancia, como nos dicen las escrituras también. Entonces, yo quisiera ahora, si pueden ir comenzando a proyectar la presentación. Igual, mientras se hace eso, recordar nuevamente que este es un espacio para poder conversar, hermanos y hermanas. Entonces, siéntanse en la libertad de poder levantar la mano, con el botón de levantar la mano, o preguntar en el momento que lo requieran, si es que hay algo que quisieran que aclare, que profundice. Hay algunas cosas que no necesariamente lo conozco muy bien, pero he tratado de sacar estas cuestiones actuales
de lo que la niñez y la adolescencia está enfrentando en nuestro tiempo, en post pandemia, pero igual podemos seguir conversándolo y respondiendo, preguntando, profundizando. Y si hay algo que quizás no sé, porque de verdad que yo no sé todo, nadie sabe todo en realidad, ¿no? Podemos tenerlo para seguir preguntando esto en las próximas sesiones que se tendrá del curso, donde habrá expertos y expertas que podrían ayudarnos a vincular mucho más la misión de nuestras iglesias a favor de la niñez y la adolescencia desde esta mirada bíblica, ¿no? Y desde el contexto propio de nuestra niñez y adolescencia en Latinoamérica. Entonces, siéntanse en la libertad de poder preguntar o de interrumpirme. No hay problema. Eh, y bien, entonces, como les decía, los niños, niñas y adolescentes en la actualidad están enfrentando cierto tipo de problemas y contextos a su alrededor que les están afectando y muy gravemente, ¿no? Y son cinco, básicamente, lo que actualmente está en la agenda de agencias de cooperación internacional, de los países, de organizaciones de la sociedad civil y de las iglesias, que son los que podemos ver en la siguiente diapositiva, por favor. eh, la dificultad para que niños y niñas de primera infancia puedan acceder a una vacunación regular es un tema que ha salido hoy en día como un problema que está afectando a la vida y la salud de niños, niñas de niños y niñas de primera infancia principalmente. Y vamos a ver luego una diapositiva para ver un poco estadísticas de eso, pero solo para ir mencionándole desde ahora, ¿no? Miren, esta campaña que se hizo para no recibir la vacuna contra la COVID-19 afectó también en el discurso en las comunidades para no continuar con las otras vacunas. Claro que era más complicado con la pandemia y las cuarentenas y el contagio que se daba en las personas y aún probablemente y aún en niños, no probablemente, sí había contagios en muchos niños y aún bebés en primera infancia, pero con el paso de la pandemia, esto no se ha revertido, ¿no? Y hay una preocupación bien grande porque hay muchos niños y niñas menores de 5 años en Latinoamérica que no están cumpliendo sus vacunas o tienen 0 vacunas contra enfermedades que pueden repercutir mucho en una vida plena de salud y aún en su propia vida, ¿no? Pero también está la crisis climática. Hoy en día se está hablando bastante, no solamente cómo se está, esta variabilidad climática que tenemos en el mundo, cómo está afectando a los niños, niñas y adolescentes. Y lo que se está viendo en la agenda es básicamente qué mundo le estamos dejando o qué planeta Tierra que Dios ha creado y que nos ha dicho que debemos ser buenos administradores, estamos dejando para esta nueva generación de niños, niñas y adolescentes. Prácticamente vamos a dejar un planeta para niños, niñas y adolescentes que no van a poder disfrutar. Las olas de calor en lugares donde no había calor están más comunes hoy en día. Esa variación climática y crisis climática, no solamente a veces vemos, ¿no? Iniciativas para reciclar la basura y todo ello, que es muy importante, pero hay otras fuentes contaminantes mucho más grandes y desestabilizadoras de nuestra naturaleza en esa estabilidad que debería tener, como la depredación de nuestra Amazonía, que está en nuestra Latinoamérica y Sudamérica principalmente, que está generando una crisis climática bien grande y que genera justamente desastres climáticos. Ah, y que lo podemos ver luego, ¿no? También en otra diapositiva, pero hay muchas cosas que están generando mucha afectación bien grave para niños, niñas y adolescentes. Solo les comento, miren, Huánuco en Perú, que es la zona
centro-oriental. Es un valle andino, pero que también tiene zonas altoandinas y zona amazónica, principalmente, como nos dijo la hermana Lisbeth. Huánuco en Perú era como, o es hasta ahora conocido como la ciudad de la eterna primavera. Pero eso yo ya diría que eso ya no existe en mi ciudad, ¿no? Ya no es la ciudad de la eterna primavera. Hay olas de calor de lo que hace 30 años no existía. Y les comento rápidamente qué es lo que ha ocurrido. Huánuco, como es ceja de selva, hay una parte que es un bosque de neblina para entrar a la Amazonía, parte de la Amazonía de Huánuco. Todo eso se está depredando por plantaciones, ah, ay, ¿cómo se llama estas flores? Hortensias, pero también comenzado a incluir la palma aceitera. Y todos buscan formas de generar emprendimiento y aún en las propias comunidades de este lugar, de esta zona de Carpish, de bosques amazónicos y de neblinas, para que puedan generar mejores ingresos, mejores calidad de vida, pero no hay una conciencia correcta de cómo hacerlo sin depredar el bosque de Carpish. Y eso está generando olas de calor y que ya no exista la ciudad de la eterna primavera como antes se conocía Huánuco, y que ahora es distinto, ¿no? Hoy en día sales al sol en mi ciudad y yo lo digo porque seguramente ustedes lo están experimentando también. Y el sol quema terriblemente. Yo recuerdo en los 80 cuando era niño, jugaba en el sol y jugábamos con mis amigos y mis amigas y de verdad el clima en Huánuco era tan templado y fresco y el sol tú podías jugar toda la tarde desde la 1:30 que salíamos de almorzar después del colegio hasta las 5 y no tenías estas quemaduras que hoy en día sí tienes cuando vas a jugar fútbol a esa hora en un lugar donde no tiene techo, por ejemplo, en una losa deportiva. Esto lo estoy diciendo porque este es el mundo que estamos dejando para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y no lo van a disfrutar como nosotros. Y tenemos que hacer algo para revertir eso con una mejor administración de nuestros recursos y de los emprendimientos y otras cosas más. Entonces, eso es algo que sí está afectando a la niñez y la adolescencia. Y es algo que también debemos tomarlo en cuenta porque actualmente es una afectación a niños, niñas y adolescentes. Otra cosa que está afectando es la migración. La movilidad humana es un fenómeno que en Latinoamérica se ha acrecentado. No solamente existe en Centroamérica, con la crisis en Venezuela, la migración de familias venezolanas, y que incluyen a niños, niñas y adolescentes, y aún de niños, bueno, de adolescentes principalmente no acompañados, en Sudamérica ha sido bien grande y genera un montón de afectación hacia niños, niñas y adolescentes. No solamente formas de violencia, ¿no? Lo que sabíamos en Centroamérica para que todas estas familias y aún niños, niñas y adolescentes para viajar hasta Estados Unidos y mejorar sus condiciones de vida u otros países al norte, y todo lo que pasaban desde robos, secuestros, violaciones sexuales, explotación sexual por la trata de personas, entre otras cosas. Eso mismo también ha estado ocurriendo en Sudamérica con la migración de ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas, que incluyen a niños, niñas y adolescentes. Pero también hay otros factores que afectan desde su educación. Estos niños, niñas y adolescentes ya no pueden estudiar durante el trayecto y cuando llegan a estos lugares donde están migrando, pues tienen tantas dificultades y limitaciones para poder acceder a los derechos universales que debe ser para cualquier niño, niña, adolescente, aunque no sea de ese país. Es impensable que un niño, niña o adolescente en otro país no pueda acceder al mismo derecho que un niño, niña, adolescente que ha nacido en ese país para la educación, la salud, la protección, la recreación, para el disfrute de vida, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. También las iglesias, nosotros como el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, que está afectando actualmente en Latinoamérica a niños, niñas y adolescentes. Y la violencia. Miren, después de la COVID-19, este tema ha emergido. Y no solamente la violencia en espacios físicos, sino la violencia en entornos virtuales. Y principalmente la violencia sexual.
Y esto no es algo no es nada desconocido, ¿no? Eso se sabía desde antes, pero la proporción en la que se ha evidenciado durante la pandemia y post pandemia ahora es la nueva pandemia en el mundo, como llaman muchos expertos, ¿no? La violencia y violencia sexual principalmente, en sus múltiples formas. Solo para mencionar algún punto. ¿Por qué decimos no solamente en espacios físicos, sino en entornos virtuales? Que existía antes, pero que con la pandemia se ha masificado y se ha hecho exponencialmente peligrosa para niños, niñas y adolescentes. Y es que con la pandemia, los niños, niñas y adolescentes tenían que continuar estudiando y los gobiernos y las instituciones aún de sociedad civil, ONGs u otras agencias de cooperación internacional buscaron la forma que los niños, niñas y adolescentes sigan estudiando, obteniendo dispositivos electrónicos, laptops. ¿Qué países no han buscado durante la pandemia que tengan laptops, internet y todo lo demás? Pero no se les ha enseñado una alfabetización digital, no solamente a niños, niñas y adolescentes, sino también a adultos, y principalmente una ciudadanía digital. Entonces, esto ha generado que muchos niños, niñas y adolescentes sean más expuestos a estas formas de violencia y violencia sexual en Internet. Y los estados y las comunidades y la sociedad en su conjunto no ha estado preparado porque nunca ha estado consciente de la importancia de ser, de tener un ciberespacio seguro, respetuoso, responsable y significativo para todos y todas. Y les comento, porque nosotros trabajamos con adolescentes principalmente, como Lisbeth me lo mencionó, nosotros trabajamos para la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de violencia sexual en espacios físicos y virtuales. Y durante la pandemia lo que ocurría, porque eso lo comenzamos a registrar en la atención que hacíamos, era que los grupos de WhatsApp que se crearon para dejar las tareas, para preguntar al profesor de las clases y todo lo demás, era un espacio también para compartir pornografía, desde enlaces de pornografía hasta videos de connotación sexual de otros adolescentes, de otras adolescentes, generando ciberacoso sexual. Y muchos docentes lo que solamente optaban después que los padres se enteraban cuando sus hijos les decían, porque si no decían nada los papás u otros adultos, o otras personas, aún otros adolescentes que reclamaban, no hacían nada estos docentes en la zona donde estábamos. Y cuando había estos reclamos, pues lo que hacían era cerrar el grupo de WhatsApp. Pero lo que ya había ocurrido era que a otros adultos habían copiado números de WhatsApp de adolescentes, de niñas de 9, 10, 11 años para agregarles a otros grupos de WhatsApp privados, a otras aplicaciones y grupos de Facebook privados también para compartirles pornografía, para, ¿cómo se diría? A ver, socializarlos de manera inadecuada y generar una tolerancia a que tipo de acercamientos de niños, niñas y adolescentes hacia adultos es normal, ¿no? Bueno, no es normal, es totalmente inapropiado, pero generaban una alta tolerancia para generar formas de violencia sexual en Internet y para buscar tener encuentros presenciales o físicos para abusarlas y generar explotación sexual también. Entonces, eso generó esta exposición a Internet, que es muy importante, una herramienta tan importante hoy en día para todos y principalmente para niños, niñas y adolescentes para aprender, para recrearse, para socializar, para jugar, pero que no hay aún acciones para que se construya una ciudadanía digital para tener un ciberespacio respetuoso y sobre todo para niños, niñas y adolescentes, principalmente de otros adultos, ¿no? Entonces, esa es una preocupación para que tenemos los adultos, los que trabajamos a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia, y que también muchas iglesias lo tienen y que queremos compartir ahora y reflexionar entre todos, porque es lo que están viviendo actualmente niños, niñas y adolescentes.
Siguiente, por favor. Quizás si alguien quiere comentar algo o preguntar algo también antes de continuar, no sé. Voy a tratar de revisar algo en el No, chat. en el chat no hay todavía preguntas. Perfecto, Perfecto. gracias, Esmeralda. Entonces continúo, pero igual sienta. Ah, miren, La tenemos. mano. Ujú. Sí, disculpen. Este, se habló algo acerca de compartir los números de teléfono. Esto es o sea, de otras personas compartiendo números de teléfonos de adolescentes o de qué manera usted está así como explicando. Claro, lo explico. Durante la pandemia y aún continúa estos grupos de WhatsApp en las clases con los adolescentes. En un grupo de WhatsApp se agregan todos los números que van a ser parte de este grupo. El profesor de matemáticas, por ejemplo, tenía que agregar los números de WhatsApp de todos sus alumnos y sus alumnas. Entonces, lo que hacían y lo que hemos visto era que había algunos adolescentes y adolescentes mujeres también que daban el enlace para que se unan a este grupo de WhatsApp a otros adultos que no eran de esta clase, eran adultos. Hasta podrían ser algunos familiares de estos adolescentes que eran parte de este salón. Entonces ellos eran los que enviaban estos enlaces. También enviaban algunos adolescentes mismos de la clase. Pero cuando se cerró el grupo de WhatsApp, lo que nos dijeron es que muchas de esas adolescentes y niñas aparecieron en otros grupos de WhatsApp que ellas nunca habían querido estar y comenzaron a compartirle pornografía. Entonces, cuando tú estás en un grupo de WhatsApp, si no tienes un cifrado correcto, cualquiera puede copiar tu número y agregarte a otro número de WhatsApp, a otro grupo de WhatsApp. Claro que tienen que preguntarte si tú aceptas o no. ¿Qué posibilidades tiene una niña de 10, 11 años de decir no acepto o decir qué clase de grupo será este, ¿no? Muchas veces automáticamente y aún adultos aceptan que le están invitando a cualquier grupo, ¿no? De amigos, por ejemplo. Recuerdo que había un grupo que decía amigos del colegio tal. Entonces, como ella era parte del colegio, dijo, ah, yo también quiero ser parte de este grupo de WhatsApp, amigos del colegio tal, y pone OK o aceptar. Pero era para compartir pornografía y para comenzar este proceso de acoso sexual a estas adolescentes porque eran manipuladas, amenazadas para tener encuentros sexuales o para enviar fotos o videos con ropa interior o sin ropa interior. Y estoy hablando muchas veces de niñas, niños y adolescentes de las zonas más pobres de aquí, de mi ciudad, en Huánuco, Perú, de las zonas periurbanas de la ciudad, donde hay contextos muy complicados, con muchos factores de riesgo, muchas actividades informales, ilegales y hasta delictivas, ¿no? Es donde los niños, niñas y adolescentes de estas zonas están mucho más expuestos a este tipo de situaciones de violencia y violencia sexual. Lo hay en todo lugar, como lo vamos a explicar más adelante, pero estas cuestiones de su contexto hacen que sus riesgos crezcan exponencialmente, ¿no? Eso es lo que ocurrió aquí en Huánuco y cuando tuvimos el 2022 reuniones virtuales todavía con otras organizaciones de adolescentes, nos mencionaban que pasó lo mismo en Ayacucho, pasó lo mismo en San Martín, en Apurímac, que eran los lugares donde también estábamos desarrollando algunos talleres de ciudadanía digital, justamente por esto que había ocurrido y que se habían sumado otras organizaciones de otros departamentos del país, de nuestro país en Perú, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Gracias, Eisler, por responder a esa pregunta. De pronto Eric, estamos. Ajá, adelante, Eric. Sí, soy Eric desde México. Creo que este es un problema, por lo menos en Latinoamérica. Me atrevería a decirlo que es un problema a nivel mundial, pero es precisamente sobre lo que están platicando ahora.
Y la parte de la alfabetización y la ciudadanía digital no solamente es un problema de niñas, niños y adolescentes, creo que es un problema en general de todos, ¿no? Entonces, esta carencia sí se debería de manejar, ¿no? Pero también viéndolo desde la parte de los padres. O sea, la realidad es que en México hemos tenido la oportunidad a través de World Vision de manejar alguna situación similar. Yo estaba dentro de la región de Baja California, en un lugar que se llama San Quintín, y nosotros les preguntábamos tanto a padres como a niños, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones tienes en tu celular? Creo que hasta se veían feos si tenían 10 o 15 aplicaciones. Entre más aplicaciones, mejor. Y después venía la pregunta, bueno, ¿y quién ha leído términos y condiciones? Y nadie sabía que existía eso, solamente le dan a todo mundo que sí, pero no son solamente los niños, somos todos, ¿no? La mayoría no, eh, no tenemos esa cultura de ver qué es lo que estamos dando a cambio, y a cambio lo que estamos dando es todos los datos. Y todos los datos, estamos hablando de situaciones escritas, estamos hablando de voz, estamos hablando de que si tenemos en nuestro celular mapas, también estamos dando la posibilidad de que nos estén rastreando o de satelitalmente. Si estamos hablando y tenemos Alexa o algún otro tipo de situación, estamos dando la posibilidad de que esto se pueda aprovechar, porque finalmente la reflexión era, no hay nada gratis, ¿no? O sea, todo estos datos es porque aparentemente es gratis, pero se trata de comercializar. Muchas gracias. Gracias, Eric. Sí, tu aporte es muy importante, de verdad, porque nos ayuda a ver más aristas de este problema complejo que hoy en día en el ciberespacio afecta, como tú has dicho, a todos y a todas. No solamente a niños, niñas y adolescentes, sino aún a adultos. Y como los chicos aquí que acompañamos en su organización de adolescentes dicen, ¿no? Eh, no solamente necesitan que nos enseñen a nosotros cómo configurar mejor, cómo ser más respetuosos con los derechos de otros y de otras, sino principalmente a los adultos, porque los adultos son los que en su mayoría están buscando algún tipo de contacto inapropiado sexual con niños y sobre todo con niñas y adolescentes en el ciberespacio. Entonces, esta formación, esta educación en cultura, ciudadanía digital, que va más allá de la alfabetización digital, ¿no? Por ejemplo, había un proyecto para generar alfabetización digital en el Perú, que quiere decir cómo usar las aplicaciones, cómo usar aún los controles de seguridad y otros cifrados que tú puedes hacer en Internet, en tus redes sociales, pero la ciudadanía digital va más allá que solamente tener eso, ¿no? Eh, es el respeto a los derechos y a la vida y al cuerpo, a las emociones, a lo que piensan, a lo que sienten las otras personas, aún niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ciudadanía. Entonces, eso es muy importante seguir pensando en cómo lo podemos hacer. Y bueno, mejor sigo en la presentación porque si no nos vamos a perder algunas cosas que quería mencionar en lo que dije al inicio, ¿no? No sé si podríamos nuevamente poner la presentación. De todas, Igual podemos, pero igual, si hay preguntas o hay cosas que quisieran mencionar, añadir, complementar o debatir, están más que bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Pero solo quería ahora mencionar que uno de los problemas que afronta la niñez, principalmente primera infancia, menores de 5 años en la actualidad, post pandemia, es este panorama de la vacunación infantil, ¿no? Miren, en Latinoamérica, 1 de 4 niños y niñas de primera infancia, menores de 5 años, carece de vacunas esenciales para sarampión, poliomielitis, todas estas vacunas que siempre se dan en las tarjetas de vacunación, que en todos los países se tienen para niños y niñas de primera infancia, pues hoy en día solo 1 de cada 4 niños tiene
o carece, perdón, de estas vacunas esenciales, ¿no? Esto ha generado que hayamos retrocedido casi 30 años en los procesos de vacunación. Antes de la pandemia, Latinoamérica era una de las regiones a nivel global que lideraba las vacunaciones de niños y niñas en primera infancia. Hoy en día hemos decrecido, creo que somos el que menos vacunación en primera infancia tiene en los centros de salud y en los países, ¿no? Más de casi 2 millones de niños y niñas son cero dosis de vacunación. No han recibido ninguna vacuna. Y los niños y niñas de los hogares más pobres tienen casi 3 veces más probabilidades de ser cero dosis que aquellos de los hogares más ricos. Y pues estas vacunas para prevenir enfermedades como la difteria, sarampión y polio no se están dando y por lo tanto están rebrotando, resurgiendo, generando una grave afectación a la salud y a la vida de estos niños y de estas niñas. Y es algo preocupante y que tendríamos que comenzar a tener también como agenda dentro de nuestras iglesias de la importancia de esto, ¿no? Eh, Ha habido muchas posturas en el debate con respecto a la vacuna de la COVID-19. Y de hecho, miren, en este contexto, sí es real que las corporaciones farmacéuticas gigantes han visto también un provecho financiero y económico. De hecho que sí, pero sí era necesario la vacuna como para tantas otras epidemias o pandemias o enfermedades eh, que eran necesarias. Las vacunas han sido tan fundamentales desde que se crearon, desde finales del siglo XIX o antes todavía, eh, que salvaron tantas vidas y que previnieron tantas enfermedades, millones de vidas durante este tiempo, y que por una campaña eh, generó este tipo de desconfianza que está afectando hoy en día a niños, niñas de primera infancia en nuestra región de Latinoamérica, ¿no? Y es algo que se quiere revertir porque necesitamos volver a ver la importancia de las vacunas para los niños y niñas principalmente, ¿no? Siguiente, por favor, o si alguien quiere mencionar algo sobre esto. Pero como les digo, actualmente esto es un problema que se ve como prioritario para atender en la agenda que se tiene por los derechos de la niñez y la adolescencia. Otro de los problemas es la crisis climática, ¿no? Y un poco estaba hablando sobre ello, que estos eventos climáticos extremos que estamos teniendo en todo el planeta y también en nuestro continente o en esta parte del continente americano y Latinoamérica, sí está generando grave afectación a niños, niñas y adolescentes. Pero quiero dar pase a Segundo, porque ha levantado su mano para poder escuchar. Hermano Esler, buenas noches, desde Perú. ¿Qué Hay tal? hay una especie de prejuicio, bueno, puede ser cultural, social, religioso, en relación a las vacunas. En algunos contextos, yo estoy en una zona de Alto Andina, de Huamachuco, Perú. Bueno, hay algunos padres que propiamente se oponen a vacunas. Entonces, ¿cómo nosotros desde la pastoral podemos reaccionar ante ante esta oposición, obviamente, ¿no? Gracias, hermano Segundo. Sí, y usted lo ha dicho bien claro. En realidad, estos prejuicios y estas limitaciones o hasta barreras que se ponían para las vacunas, eh, en primera infancia, pero también durante la pubertad, por ejemplo, hay tanta prejuicio para las vacunas contra el papiloma humano, por ejemplo, que se da a niños y a niñas en la pubertad, porque no solamente se dan a niñas púberes desde los 10, 11, 12 años, sino también a niños varones. Y sí ha existido antes de la pandemia, solo que con la pandemia creo que se ha acrecentado un poco más.
¿Cómo responderíamos desde la pastoral? Se va a extender esto seguramente en las siguientes clases, pero yo creo que tiene que ver con diálogos interculturales, diálogos a través de la palabra, si es que estamos en comunidades cristianas, evangélicas, es dialogando y ayudándoles en ese diálogo a ver qué es lo más beneficioso para los niños y niñas. Eh, Dejarlos sin vacunas es exponerlos a enfermedades como las que comúnmente ya no debería haber, ¿no? La polio, la sarampión, la difteria y otras enfermedades que se previenen con estas vacunas durante la primera infancia. Y poner ejemplos, ¿no? Hablar eh, de por qué es importante, sobre todo para las familias más vulnerables que no acceden a una alimentación proporcionada y saludable. Una de las cosas que también se está viendo hoy en día es justamente la falta de una alimentación balanceada para niños y niñas por la crisis económica que hay en los países, en todo el mundo, pero que afecta principalmente a los países con mayor vulnerabilidad de discriminación y desigualdad y pobres como en Latinoamérica. Y entonces, al no tener un contexto de mejor alimentación, de mejor entorno saludable, sí están más expuestos a que la enfermedad sea más fácil de contraerla para estos niños y niñas. Porque yo también he escuchado lo mismo, ¿no? O sea, si tienes, bueno, una buena alimentación, tu cuerpo mismo genera estos anticuerpos, Defensas. tu cuerpo mismo genera estas defensas y es cierto, pero lo genera si tienes una buena alimentación, tienes un entorno saludable, tienes siquiera agua potable y no estás expuesto a otras situaciones que no te permiten tener esa salud apropiada para que tu cuerpo genere esas defensas, ¿no? Entonces, cuando yo siempre digo, cuando hay comunidades, justamente las más pobres o las que están en condición de pobreza o pobreza extrema y que encima se ponen barreras para tener vacunas en sus niños y niñas, sí tienen mayor probabilidad de que puedan tener estas enfermedades tan prevenibles que son con las vacunas, ¿no? Entonces, en esos procesos de diálogo respetuoso, es lo único que tenemos que hacer. Se podría, miren, en el Perú se podría hasta generar am, una intervención con la Unidad de Protección Especial que tiene el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, que mira los factores de riesgo en la que están los niños y niñas aún en sus familias. A mí me parece un poco extremo eso, pero, por ejemplo, si están atentando contra la vida y la salud de sus hijos e hijas, hasta podría intervenir de alguna manera para generar cierto tipo de presión en los papás a que lleven y pongan vacunas en sus hijos e hijas, ¿no? Eh, Porque al final, ya pensando en nuestra mirada bíblica, son los hijos y hijas que Dios nos ha dado, por ejemplo, si podrían decir así, pero no estamos cuidándolos correctamente como Dios nos ha dicho que los cuidemos, ¿no? Al exponerlos a enfermedades de esa manera, cuando tendrían que recibir vacunas para no estar en situaciones de enfermedad, ¿no? Y podríamos hablar un poco aún de la Biblia y de los textos bíblicos justamente sobre ello, ¿no? Sobre cómo como padres Dios nos ha encargado a nosotros como papás o como mamás del cuidado de estos niños y niñas, para que conozcan a Dios, para que disfruten de una vida en abundancia, pero esa vida en abundancia implica que tengan buena salud también, ¿no? Entonces, desde allí uno puede ayudarles a que ellos puedan reflexionar también y en ese diálogo intercultural, interreligioso, respetuoso, es en donde debemos ir y ayudar, ¿no? Janet. Sí, quería consultarle, como cristianos, si vemos esa realidad que es extrema en los niños
¿podemos denunciarlos a los papás o no, no sería conveniente como hijos de Dios? Si uno ve esa realidad que no están cumpliendo el derecho del niño, de su hijo. En cuanto a vacunas, miren, es bien, en cuanto a vacunas, sí, pues, y aún en otros sigue siendo bien complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, la verdad no impediría nada legalmente hacerlo, porque sí están exponiendo a una mala salud y a perder la vida incluso a estos niños y niñas de primera infancia a que sean expuestos a estas enfermedades prevenibles por no acceder a las vacunas. La verdad no nos impediría nada de ello, ¿no? Pero yo siempre digo que lo que debemos hacer primero es hablar con las familias, acercarnos. Los funcionarios públicos, por ejemplo, del sector salud, tendrían que hablar, ver las formas de cómo ayudar a reflexionar, sensibilizar, y eso mismo va para nosotros dentro de la iglesia también, que trabajamos y nos acercamos a la comunidad, de hablar, de buscar espacios de diálogo, de reflexión sobre esto de las vacunas, donde vemos que hay mucha resistencia, para ver lo importante de la vida de sus hijos y de sus hijas y de la vida en abundancia que quieren Dios para sus hijos y sus hijas como ellos, ¿no? Porque a veces puede estar muy reducido el, el concepto de vida en abundancia que Dios ofrece solamente a que se salve su espíritu, ¿no? Cuando este niño y niña debería disfrutar de su niñez y aún de su adolescencia con buena salud, jugando, disfrutando como otros niños y niñas, al no tener que enfrentar enfermedades que puede dejarle secuelas, si es que no pierde la vida, secuelas muy graves para disfrutar las otras etapas de su niñez y su adolescencia, ¿no? Entonces, construir espacios de diálogo respetuoso y de reflexión para generar sensibilización es lo que creo primero debemos hacer. Sí, no sé si Janet quieres seguir preguntando o comentando, se te quedó la mano levantada, porque si no, Berta y Luis No, también tienen preguntas no, o gracias. comentarios. Muchas gracias. Berta, Sí, buenas noches. Bueno, importante esto, ¿verdad? Porque tiene que ver con la salud, pero hay algo importante que aquí en mi país y creo que en varios, ¿verdad? Que estamos diciendo que la pastoral, los que estamos trabajando en esto, podremos pelar con ciertos textos bíblicos, pero hay una situación bien compleja, ¿verdad? Con la iglesia adventista que ellos son muchos que este, no vacunan a sus hijos y ellos también en adultos. Conozco varios aquí que de la pandemia, ahorita con el COVID, ni uno se vacunó. Y muchos niños no lo vacunan por eso, porque dicen que eso es malo, ni siquiera esto de cuando necesitan una pinta de sangre, mejor prefieren que se mueran y no hacen eso no ayudan pues para que los hijos no, se vacunen. Aunque uno les hable de algunos textos bíblicos, ellos no, se cierran, porque dice que ellos no se puede uno, dice, hacer nada en su cuerpo. gracias, hermana Berta. Y quizás Luis, si quieres preguntar o comentar también sería bueno, y luego Miriam. Y de ahí ya cerramos para seguir con la presentación, hasta Miriam. Pero Luis y luego Miriam, por favor. Gracias, gracias. Buenas noches a todos, todas. Aquí justamente un comentario general, ¿verdad? En el tema de la vacunación, ¿verdad? Es una gran barrera que hay, tanto en el tema de ideologías, en el tema cultural y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Guatemala, el no poder contar con una legislación en temas de salud que garantice o que permita, ¿verdad?, el acceso correcto a los niños, niñas, adolescentes a las vacunas. Eso es como
bien complicado eso. Ha sido como una situación difícil, ¿verdad? Que no contamos con una legislación vigente que de pronto pues pueda permitir el mejor acceso o la cobertura a la vacunación. Y pues ahí también dando un enfoque, ¿verdad? Desde la parte cristocentrista al tema de la vacunación, ¿verdad? El poder rescatar dentro de las comunidades este diálogo que justamente mencionabas, ¿verdad? Desde la parte del cuidado de la casa común y esa casa común que también va enfocada en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque al final el cuerpo físico es justamente el templo del espíritu, ¿verdad? Ese templo somos llamados a cuidar y proteger y que creo yo que el diálogo puede ir encaminado justo a eso, ¿verdad? Al hacer conciencia que nuestro cuerpo también es ese templo que protege el espíritu que está al servicio de Cristo y cómo cuidar ese templo, ¿verdad? Precisamente desde nuestros niños, desde la primera infancia, poderles dar acceso y empezar como a botar las barreras a través de esto. Gracias. Gracias, Luis. Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Ok. Sí, mi comentario va sobre el tema de lo que son creencias y lo que son evidencias. Si nosotros al día de hoy ya tenemos evidencia y ya ha habido varias noticias al respecto, donde enfermedades han regresado, como polio, etcétera, 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 eso significa que realmente esta creencia que se tiene de que las vacunas son malas se puede debatir con evidencia estadística real, ¿no? Con los diferentes mecanismos que existen. Si nosotros podemos demostrar estadísticamente para que las personas puedan abrir su entendimiento, claro, la palabra es insuperable, ¿no? Para abrir el entendimiento, pero reforzarla con esta parte estadística y sobre todo lo duro que es, yo conozco gente que ya es grande, que sufrió de polio y es dolorosísimo verlos, ¿no? Cómo sufren. Yo no me quiero imaginar que un padre pueda darse cuenta de lo duro que es una enfermedad como esta y decida no vacunar a su hijo. Entonces, creo que también las evidencias tienen que ser nuestra base para soportar la palabra y entonces mostrar que esto es necesario y que ya está habiendo problemas de enfermedades en el mundo otra vez por la falta de vacunación. Nada más eso. Gracias, Miriam. Totalmente de acuerdo. Y eso es justamente lo que también debemos presentar de manera respetuosa en estos procesos de diálogo donde hay resistencia todavía a las vacunas, ¿no? Y aún con comunidades como Testigos de Jehová o Adventistas u otras comunidades religiosas que ponen limitaciones, tiene que haber ese proceso de diálogo para ayudar a que en la reflexión puedan ser más sensibles con la salud y la vida de los niños, niñas y adolescentes que son sus propios hijos e hijas, ¿no? Y como les decía también, la crisis climática es otro de las preocupaciones actualmente para niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Qué mundo estamos dejando para los niños y niñas? Probablemente uno que hemos mal administrado. Lastimosamente, la generación actual, de la generación humana actual, a la que Dios encargó su creación, la estamos destruyendo. Bueno, nosotros probablemente no, ¿no? Pero no estamos generalmente haciendo mucho o levantando una voz profética para decir que esto no debe continuar, ¿no? Y hay muchos grupos económicos, políticos, que muy egoístas, que están viendo solamente intereses propios, económicos, para depredar, por ejemplo, la Amazonía. Y la iglesia, que también está llamada a ser parte o que somos parte de ser buenos administradores de la creación que nos ha dado, deberíamos levantar nuestra voz, sobre todo por nuestros niños, niñas y adolescentes, por nuestros hijos e hijas, nietos, bisnietos,
para que puedan disfrutar de este planeta que Dios nos ha dado, ¿no? Y sí, sabemos como cristianos que el mundo se va a ir degradando de poco a poco, pero también Dios nos ha dicho que aún cuando la maldad siga expandiéndose, la luz que debemos nosotros reflejar como hijos de Dios, levantando nuestra voz por los humildes, por los que necesitan que se les escuche su voz y que no tienen voz y que podríamos hacerlo como iglesias, deberíamos hacerlo en este tema como buenos administradores de la creación, como digo, para dejar un mundo o proteger un mundo, una creación que también puedan disfrutar los niños y niños y no más bien sean expuestos a muchos eventos de desastres climáticos como lo tenemos, ¿no? No solamente huracanes, tifones, sequías, lluvias inmensas y otras cosas más, o aún terremotos, erupciones de volcanes, todo eso se está generando porque se está desproporcionando el balance que debería tener la creación con todo el extractivismo y la contaminación que estamos generando. Y esa es otra preocupación, la crisis climática que está afectando a niños, niñas y adolescentes. La tercera es la movilidad humana. Ya lo había mencionado, igualito lo voy a mencionar rápidamente. Miren, el 25% de la crisis migratoria de niños, niñas y adolescentes es lo que representa a nivel mundial Latinoamérica. O sea, Latinoamérica representa el 25% del problema de la crisis migratoria en todo el mundo, en lo que existe en la región. Lo que ocurría anteriormente, aún antes de la pandemia, en Centroamérica y lo que ocurrió con la migración venezolana, principalmente, en los demás países, ¿no? 1 de cada 4 migrantes es un niño, niña o adolescente. Y eso genera una afectación grave en su salud emocional, en su salud física, en sus proyectos de vida. Como les digo, salen de sus casas con sus familias, no estudian, no comen bien, están expuestos a robos, a mucho tipo de violencia, maltrato, que ven maltratos en sus familias, expuestos a explotación y violaciones sexuales. Los que trabajamos con niñez y adolescencia, por ejemplo, los amigos de Save the Children, que es justamente lo que saqué esta diapositiva de lo que ellos trabajan, mencionaban que cuando estaban en campamentos de ayuda en el Darien y hablaban con las familias, sobre todo con las mamás, estas mamás decían que habían hecho algo que nunca en su vida hubieran podido imaginar que iban a hacer, ¿no? Y ellas mismas tuvieron que dejarse ser abusadas sexualmente para que no abusen a su hija de 10 años. Y tantas otras cosas que ocurren y que estas niñas, niños y adolescentes ven o que son expuestos en estas situaciones de violencia durante el recorrido y aun cuando llegan a estos lugares de la segregación, estigmatización, es genera una afectación bien grande, ¿no? En todos sus derechos, educación, salud, protección frente a múltiples formas de violencia y violencia sexual principalmente, a la recreación, a la identidad, entre tantas otras cosas. Y es algo que también deberíamos tener muy presentes en las iglesias como un problema actual de niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica. Siguiente, por favor. Pero también la violencia. Miren, la niñez y la adolescencia en Latinoamérica y el Caribe es la que vive en una región más violenta del mundo. Cada hora hay 3 homicidios contra adolescentes en Latinoamérica y el Caribe. No solo porque quieren robarle un celular, sino porque son repelidos ya por pertenecer a organizaciones delictivas a las que han sido eh, captadas, principalmente varones, ¿no? Pero hay 3 homicidios contra adolescentes en Latinoamérica cada hora. Y eso hace que justamente nuestra región sea la más violenta para niños, niñas y adolescentes.
En nuestro continente americano, que el 12%, que es el 12% de la población mundial, el 36% de las muertes violentas de todo el mundo se producen aquí. Y sobre todo, este 36% de las muertes violentas de adolescentes se producen aquí en Latinoamérica. Por esto que todo el mundo, bueno, creo que también lo percibimos o lo vemos o está muy cercano a nuestras iglesias, como es el crimen organizado principalmente, que está captando a más niños y adolescentes, cada vez más. América Latina es la región con la tasa de homicidios per cápita más alta y que está definida actualmente como una epidemia por la Organización Mundial de la Salud. Casi 7 por 100.000 habitantes en el mundo hay de homicidios. 7 homicidios por 100.000 habitantes, pero en Latinoamérica ese promedio global de 7 homicidios por 100.000 habitantes en el mundo, en Latinoamérica es 30 por 100.000 habitantes. Y en algunas ciudades, por ejemplo, como en Caracas o en San Pedro de Sula, perdón, en Honduras, si no me equivoco, supera los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es por eso que se muestra con preocupación este tema de violencia, de la captación de adolescentes para organizaciones criminales del crimen organizado, como algo muy preocupante. En Ecuador, nos decía nuestro hermano José Vinces, que es parte de Paz y Esperanza, en Ecuador, el 60% de los que integran bandas criminales en Ecuador hoy en día, el 60% son niños y adolescentes desde los 10 años hasta los 17. 60%. Y eso es triste, ¿no? ¿Y cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a contribuir? Porque no solamente la iglesia tiene que enfrentar o las familias o sus papás, o sea, todos tenemos que contribuir a ver cómo hacemos que esta realidad tan triste cambie. Siguiente, por favor. Y esta violencia que he presentado inicialmente, en realidad, y sus múltiples formas afectan de manera distinta a las niñas y a las adolescentes mujeres y a los niños y a los adolescentes varones. Y esto es muy importante verlo. Y no solamente si es una niña o adolescente mujer y un niño o adolescente varón, sino en cada etapa de vida la afectación es distinta y las necesidades para ayudarlas es distinta en cada etapa de vida, en la pubertad, en la preadolescencia, en la adolescencia, en la primera infancia, en la infancia. Pero, por ejemplo, a los niños y a los adolescentes varones, esta violencia lo afecta a través del narcotráfico, el sicariato, que es básicamente para captación o captándolos para actividades delictivas, para la violencia organizada, pero también los castigos físicos y humillantes en las familias e instituciones, el bullying. Esto es algo también que está muy presente hoy en día y preocupante para los que trabajamos con la niñez y la adolescencia, porque no solamente es en espacios físicos, sino en entornos virtuales, y por lo tanto este acoso no termina nunca, porque está en las aplicaciones de mensajería, en sus redes sociales, ¿no? Pero también el sostenimiento y reproducción de masculinidades violentas es una manera de afectación hacia niños y adolescentes varones. Y a las niñas y a las adolescentes mujeres, la forma de violencia que las afecta es principalmente la violencia sexual. También afecta a los niños y a los adolescentes varones, pero la mayor incidencia en estadísticas oficiales, al menos, que se tiene, es que a las niñas y a las adolescentes mujeres la violencia sexual en sus diversas formas, en espacios físicos y virtuales, es la principal violencia que las afecta, incluida la trata con fines de explotación sexual, matrimonios o uniones tempranas que se registran, ¿no? Pero también los castigos físicos y humillantes en familias e instituciones, el bullying en espacios físicos y virtuales también, con mucha connotación sexual. También se hace en los varones, pero principalmente en las mujeres. Este bullying tiene una connotación sexual bien grande. Y la construcción de feminidades que
que se acomodan a la violencia, y violencia sexual es otra forma de afectación violenta que se está generando en niñas y adolescentes mujeres. Y la última, para pasar quizás a preguntas, la siguiente. Quiero terminar con esto nuevamente para ver esa magnitud del problema y de la afectación que está generando en niños y principalmente en niñas y adolescentes con las situaciones de violencia sexual. América Latina, o mejor dicho, el 80% de violaciones sexuales en América Latina se cometen contra niñas y adolescentes mujeres de 10 a 14 años. En Latinoamérica y el Caribe es la región con el índice más alto de feminicidios de niñas y adolescentes. Si hablamos de feminicidios, no solamente estamos hablando de mujeres adultas por parte de su pareja. O sea, esto de matrimonios y uniones tempranas o de noviazgos o enamoramientos de adolescentes con otros adolescentes o con adultos generan feminicidios. Y Latinoamérica es la región del planeta con el índice más alto de estos feminicidios en niñas y adolescentes. 51% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual en América Latina y el Caribe son niñas y adolescentes, que si se compara a nivel global con el 20%, estamos muy por encima de este promedio global, ¿no? Que es 20% a nivel global de víctimas de trata con fines de explotación sexual, en Latinoamérica 51%. Una de cada 8 niñas y adolescentes en el mundo, este es un dato que acabo de sacar que han dado justo hoy y mañana se está desarrollando en Bogotá, Colombia, la Conferencia Mundial Ministerial para Erradicar la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. Y ese es un dato que han dado hoy día. Dice, pero es a nivel mundial, ¿no? Pero de hecho está muy relacionado también con lo que padece Latinoamérica. Y es que 1 de cada 8 niñas y adolescentes en el mundo han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Y eso es decir, por ejemplo, de un grupo de 8 niñas y adolescentes, 1 de ellas ha sufrido violación sexual. Y eso es algo terrible. Y esas son las estimaciones que están dando UNICEF hoy en día. Y no está muy alejado de la realidad para organizaciones como nosotros, como Paz y Esperanza, que trabaja este tema y que sí lo percibimos así de verdad. Y 1 de cada 5 sufre otras formas de violencia sexual. Si tú reúnes a 5 niñas y adolescentes, 1 de ese grupo de 5 ha sufrido alguna forma de violencia sexual sin contacto físico, que puede ser acoso callejero, acoso en línea o alguna forma de acercamiento inadecuado sexual de algún adulto o de otro adolescente quizás en Internet, ¿no? Y esas son las nuevas estimaciones de UNICEF. Y estas son las nuevas preocupaciones que se tiene para nuestros niños, niñas y adolescentes en la actualidad. Aquí lo dejo para ver si tenemos algunas preguntas o algunas reacciones ahora, o comentarios o complementaciones también que pudieran hacer, ¿no? Gracias, Eisler. Voy a ir revisando algo en el chat, a menos que Esmeralda haya encontrado algún comentario. Hay una pregunta de Ayari. ¿A qué se refiere con la construcción de feminidades? ¿De qué trata o cómo es? Gracias por la pregunta. Adelante, Isla. Sí, en nuestra experiencia, miren, hay algo que ocurre en nuestra sociedad y es como se dice, bueno, no es como se dice, o sea, a veces ni siquiera es como se dice, sino que está ya instalado en que, y ahora más que nunca en Internet, hay una cultura de sexualización, de imagen personal, de belleza en las mujeres que se busca implantar en niñas y adolescentes. Esta cultura erotizada de la imagen y del cuerpo de las mujeres que está
en Internet, pero que se ha trasladado ahí desde esta, ay, ¿cómo diría? Cosmovisión que se tiene de cómo deben ser las mujeres, se está trasladando y está generando una feminidad nada saludable para las niñas actualmente y las adolescentes. Entonces, nosotros tenemos hoy en día a niñas y adolescentes que se ven presionadas por tener este tipo de perfil de cómo ser mujeres a tan temprana edad. Esa sexualización temprana es una de las cosas y no estamos combatiéndola porque también tenemos cierto tipo de patrones y normas sociales que ayudan a que este tipo de construcciones de la feminidad se sigan acentuando y transmitiendo. No sé si lo he dicho muy claro, pero eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo es lo que se debe cambiar, lo que se debe buscar, ¿no? En que nuestra feminidad en las mujeres y la masculinidad en los varones tiene que ser respetuosa, tiene que ser responsable, tiene que ser primero valorada y dignificada por mí mismo, por mí misma, como varón o como mujer desde niño y niña, y que mi masculinidad no tiene que ser sinónimo de violencia hacia otros, de opresión hacia las mujeres. Por ejemplo, en adolescentes, ¿no? Este control que se aprende en los adolescentes varones hacia sus novias o enamoradas mujeres, adolescentes también, es algo que no es saludable, pero que se construye como si fuera lo normal en la masculinidad de los chicos, desde la pubertad en los niños, en los adolescentes, y aún menos, ¿no? Porque están expuestos a contenidos inadecuados sexuales para su edad muy tempranamente. Y se está construyendo ese tipo de masculinidades violentas, pero también feminidades acomodadas a la violencia. Les comento, hemos estado participando en este 23 Congreso Panamericano del Niño, Niña y Adolescente en El Salvador. Y me acompañó una adolescente de la organización de adolescentes que acompañamos, activistas, y ella me comentaba de que cómo es posible que hoy en día sus amigas comparten posts de Facebook o de TikTok donde dice que ellas quieren a chicos y a hombres, sobre todo maduros, así dicen, que me golpeen, me maltraten, me embaracen y me abandonen. Dice que ellas ponen y comparten ese post como es lo que puede ser que sea de broma y todo, pero en ese proceso de broma, de compartirlo tantas veces, en ese imaginario, en esa construcción de la feminidad, puede ir impregnándose esa idea de que si yo tengo un chico que pues al final me golpea, me abusa, porque muchas veces también tienen relaciones sexuales sin necesariamente ellas dar consentimiento, ah, ah, bueno, así son los hombres, ¿no? Y además ese chico me gusta y no importa, ¿no? Y eso genera alta vulnerabilidad porque genera comportamientos de riesgo que cuando otro adulto se acerque a ella y genere ese tipo de violencia, no va a reconocer el valor que ella tiene como persona, la dignidad que tiene como persona y que su feminidad no se puede expresar de esa manera. Su feminidad se expresa de manera saludable, respetándose ella misma, respetando a los otros y anhelando, si se podría decir, proyectos de vida saludable también para ella y un ejercicio de su sexualidad saludable y satisfactoria también para ella cuando sea adulta, ¿no? A eso me refiero que actualmente nuestras sociedades están generando construcciones de feminidades o de feminidad, si quieren decir, y masculinidad nada saludables, violentas y acomodadas a la violencia, en el caso de feminidades. Y es algo que está generando violencia en ambos lados, porque estos chicos cometen violencia y piensan que está bien, y estas chicas, adolescentes y aún niñas, se acomodan a la violencia pensando que así es el mundo y así tienen que sufrir las mujeres, y pues así no debe ser, ¿no? Tenemos que lograr que los chicos ejerzan su masculinidad de manera respetuosa y saludable.
y las chicas la ejerzan también su feminidad de manera saludable, respetuosa y no acomodándose a la opresión, a al ejercicio de poder y a la violencia, que es lo que estamos viendo hoy en día. Gracias, Sí, Eisler. Cami. hay preguntas. Sí, Cami Garretón, puedes habilitar el micrófono. Gracias. Muy Gracias. puntual. Sí, hablaban, bueno, la estadística que nos mostraba decía, hablaba de la violencia sin contacto físico y al inicio también hablabas de los riesgos de las aplicaciones, los chats. Mi pregunta es si existe algún tipo de estadística acerca de la efectividad de los controles parentales que existen. Si tienen, saben algo de eso, ¿qué tan efectivos son esos controles parentales? Bien, mira, yo no tengo estadísticas, pero sí sé que hay esfuerzos de los gobiernos, sobre todo nacionales, para implementar eso. Pero son esfuerzos bien puntuales, desde dar una norma, qué sé yo, un decreto o alguna ley, pero lo difícil está en implementarlas. Le comento de Perú. En Perú es obligatorio que las empresas que brindan internet y dispositivos móviles u otros informen de manera obligatoria de estos controles parentales gratuitos a los que compran, ya sea un adolescente, ya sea un adulto, ya sea un profesor, ya sea un director para su colegio, eh, pero informarles parece que no está resultando. Claro, la cosa tampoco no es que alguien tiene que obligar a alguien, pero hay algunas cuestiones que sí se podrían hacer, ¿no? En colegios se supone que es obligatorio que esos controles parentales estén en los laboratorios de cómputo y otras cosas más que a veces no lo ponen, o son los mismos chicos que los burlan, ¿no? Que también encuentran formas de cómo quitar esos controles en estos laboratorios o en sus propias apps si sus papás lo ponen. Son efectivos, yo creo, si es que van acompañados de una educación en ciudadanía digital, lo que hemos hablado al principio, que es algo que no se hace. Y muy pocos ni siquiera las empresas lo hacen, ¿no? Y aquí yo también pongo en la mesa la responsabilidad de las empresas. Siempre hablamos de los papás, de las mamás, de los mismos chicos que no deben ir a estas páginas, que deben bloquear, que deben mejorar su seguridad, pero ¿qué hacen las empresas para que desde las corporaciones gigantes, ¿no? Como Facebook, Google, hay algunas que están viendo algunas maneras, pero son insuficientes, la verdad. Y necesitamos hacer presión para que las empresas y los gobiernos también generen formas de educación en ciudadanía digital para que se masifique esta idea de cuán importante es utilizar el Internet, las redes sociales, las aplicaciones de manera segura, sobre todo los adultos para sus hijos y para los otros niños, niñas y adolescentes. Aparte de eso, de verdad no tengo mucha información. Sí, ¿quién seguía? Gracias, Eisler. Tenemos a Gamaliel, a iPhone. Sería súper que nos deje su nombre. Y voy diciendo que nos van quedando 10 minutos, Eisler. Quizás con estas dos preguntas, hermanos y hermanas, muy puntuales para darle tiempo a Eisler para responder. Adelante, Gamaliel. Puedes habilitar tu micrófono. Gamaliel. Sí, buenas noches, perdón. Sí, es que estaba aquí Adelante, adelante. habilitando Un el poco micrófono. más, un poquito más cerca al audio, al micrófono para poder escuchar. Ah, ok, sí, gracias. ¿Ahí me escuchó? Muy bien. Este tema de la violencia, bueno, se está enfocando, enfatizando un poquito más hacia la mujer. Desgraciadamente, el COVID fue un parteaguas donde todas las redes sociales, todo ese alimento de la influencia eh, que tienen los adolescentes, niños, se vive muy latente en todos los países, ¿no? En México, más en Latinoamérica. Desgraciadamente, el alcance de todo esto, pues, deja una gran tarea, una gran responsabilidad, pero el dilema es aquí, bueno, uno podría aportar dando alguna consejería o algo, pero ¿cómo hacerle realmente? Y reflexionaba yo con mi mamá hace poco,
cómo se va formando la gente, ¿no? Cómo va creciendo y cómo es que se debe dar ese principio para poder dar ese respeto tanto para él mismo como al adolescente como a la mujer. Entonces, cómo dignificar de esa manera a estos niños que quizás los padres se desatienden, la sociedad no les interesa y todo esto. ¿Cómo hacer ese gran paso? Porque bueno, ahorita sí está dejando toda esta violencia y eso es algo que bueno, preocupa. Gracias. Lo respondo rapidito. Igual en las otras sesiones, de hecho, les van a dar más pistas justamente de ello. Pero la iglesia, créanme, tenemos el potencial para ayudar en la formación de niños, niñas y adolescentes y adultos en respeto, en ciudadanía, en dignidad, en valores, como decimos, en derechos. Entonces, tenemos un gran potencial para poder hacerlo. Es procesos formativos, desde una reflexión honesta para hacer cambios, si es que se necesitan hacer cambios en la forma como pensamos y cómo nos comportamos, ¿no? Gracias, Seisler. Se nos fue iPhone o quizás cambió de nombre. Voy a dar pase a Rosa Tabora. Puede habilitar su micrófono. Buenas noches, no sé si me escuchan bien. Sí, es el mismo teléfono y cambié de nombre, perdón, cambié ahí el... Gracias. Mucho gusto, yo soy de Honduras, específicamente de una de las zonas más afectadas de nuestro país en cuanto a estos temas. Desgraciadamente de esos índices, de esas estadísticas, yo soy parte. Y quisiera como así rapidito reflexionar un poquito, no sé si me dan unos 2 minutitos porque yo hablo mucho, pero quisiera compartirlo, siento que es muy bueno para todos los que estamos aquí, más de 200 personas de toda Latinoamérica y el Caribe. En primera instancia, gracias a el poder sanador de Dios, como chica cristiana que soy, sané y superé la situación. Sin embargo, para trabajar el trauma y para trabajar todo el conflicto y de manera integral, ustedes saben, la parte física, psicológica, social, emocional, etcétera, tuve que tomar una decisión en cuanto a responsabilidad y madurez y trabajar mucho conmigo cómo iba a enfrentar esta situación. Sin embargo, alrededor mío se encuentra un entorno. ¿Cuál es ese entorno? Tenemos las iglesias, tenemos las escuelas, las universidades, tenemos absolutamente una serie de instituciones, una serie de grupos. Sin embargo, creo que lo clave aquí para la iglesia y para la familia, como ustedes sabrán, creo que todos estamos en contexto en la era cultural que ahora vivimos respecto a la presión y la imposición del ataque a la familia, a la iglesia, a los valores y principios sobre la feminidad y la masculinidad en cuanto a tener una identidad personal integral bien formada, bien fortalecida para que cuando vengan estas situaciones sepamos con mucha firmeza no solo enfrentar, sino que también aclarar cuál es la verdad, qué es lo correcto, cuál es el camino. Sin embargo, yo considero que este es un tema tan complejo que nos involucra a todos, independientemente de que yo pueda decir como iglesia, como chica cristiana, ahora considero de que por el contrario, al ser una persona que ha pasado por la situación, no puedo victimizarme, porque esa situación al contrario me puede hundir, me puede dañar más de lo que puede sanar mi vida en cuanto a tomar decisiones drásticas y decir, realmente esto representa un reto para mí, pero al final yo puedo ser un testimonio gigante para otras niñas y otras personas que lo han vivido, lo están viviendo, lo van a vivir. Ahora bien, ya para aterrizar, considero importante la responsabilidad de todos, pero de una manera demasiado consciente. ¿A qué me refiero? Que con consciente me refiero a la formación e información en conocimiento. Si yo quiero realmente apoyar a una niña o si quiero apoyar a un chico o a un adolescente, porque la violencia no tiene género, o sea, aquí niños y niñas, todos somos atacados. Sin embargo, si yo realmente lo quiero hacer, yo tengo que tener conocimiento y no significa que tengo que tener títulos, doctorados y diplomados en X o Y. Significa que tengo que tomar responsabilidad y actuar, porque a la par de esa fe que yo pueda creer en que esa persona va a salir adelante, también está la acción.
¿Cuál es ese granito que yo estoy aportando? Así que quería compartir eso y nada, decirles que sí se puede, que realmente cuando nos ponemos todos juntos de la mano y damos ese aporte a nuestra sociedad, podemos tener sociedades prósperas, justas, íntegras y sobre todo sanas y estables. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Gracias por tu testimonio. Lucía, ¿puedes habilitar el micrófono? Hola, buenas noches. Les saludo acá. Bueno, yo me llamo Lucía, soy chilena. Me pareció súper interesante haber entendido la realidad en realidad de todos los países, ¿cierto?, de Latinoamérica. Quería comentarles más que nada que, por ejemplo, me llamó mucho la atención el tema de la vacunación, porque si bien es cierto, nosotros en Chile tenemos un sistema de salud que abarca desde la primera infancia el tema de la vacunación. Y el sistema de salud en este caso, por ejemplo, cubre todo eso, esas enfermedades que se nombraron en un comienzo, está muy fortalecido en nuestro país, ¿ya? Por ejemplo, todas esas enfermedades como del sarampión, la rubiola, las paperas, todo eso está prácticamente erradicado en nuestro país. Se invierte mucho dinero también en lo que es salud, pero tenemos una crisis muy grave en estos momentos en cuanto al tema valórico. En Chile estamos sufriendo, por ejemplo, si ustedes ven las noticias de repente, las googlean por ahí, tenemos políticos que se están exponiendo, por ejemplo, en estas páginas de adultos, OnlyFans. Estamos aquí con muchos personajes públicos, futbolistas, por ejemplo, que están ahora en casos de violaciones, políticos que están dentro del gobierno también acusados en este momento de violaciones. Y resulta que, ¿por qué lo menciono? Porque lamentablemente nuestros jóvenes tienen como referentes en este caso a este tipo de personas. Ellos los siguen, están siguiendo, están normalizando, por ejemplo, el uso de estas páginas para adultos, donde tenemos jovencitas en nuestros colegios que ya están subiendo fotos a estas páginas para generar dinero. Tenemos muchos youtubers, tenemos muchos, ¿cómo es que se llaman estas personas que son como muy populares en las redes sociales? Influencers. Influencers. Muchas gracias. Tenemos muchos influencers que han salido prácticamente, son muy famosos y que han salido, por ejemplo, desde la prostitución. O sea, yo les daría nombres, pero es bastante difícil. Pero los niños se sienten identificados. Entonces, tenemos un grave problema nosotros en nuestra sociedad de la cultura que tenemos. Tenemos lamentablemente en Chile una cultura muy abierta, muy buena para absorber cosas y los niños están así, como esponjitas, recibiendo todo este bombardeo que ha sido muy lamentable, la verdad. Entonces, siento que se hace muy imperativo formar valores. Y sí, destaco mucho lo que usted dijo sobre la iglesia, que la iglesia tiene el potencial y tiene la autoridad para formar en valores y reforzar todo esto que necesitamos. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias por traernos las realidades. Eisler, no sé si tienes una participación después, porque tenemos a Ricardo también y sería lo último. Le damos pase a Ricardo. Adelante, Ricardo, gracias. Muchas gracias a todos y a los organizadores de este evento. Gracias por todos los contenidos. Los desafíos de la realidad son inmensos, pero creo que desde nuestra fe tenemos que mantener siempre una postura de esperanza. Y quisiera aportar la importancia de la participación y el protagonismo de tantos y tantos niños, niñas y adolescentes en todos nuestros países. Les hablo desde Bolivia. Dentro de las iglesias, en los espacios educativos, en los espacios barriales, deportivos, artísticos, existen muchos líderes y mucha participación positiva de niños, adolescentes, jóvenes, que tendríamos que aprovechar quienes acompañamos desde el punto de vista educativo, pastoral, evangelizador,
aprovechar estos liderazgos, esas pequeñas luces, esas semillas del reino presentes en la vida de estos niños, de estos adolescentes y sus familias, porque ellos tienen este liderazgo gracias a la familia que les apoya por detrás, y potenciarlos, porque por experiencia educativo-pastoral es tremendamente positiva la incidencia que tienen niños y adolescentes en el trabajo preventivo en temas de violencia de todo tipo con otros niños y con otros adolescentes. De manera que simplemente quería hacer este aporte, reconocerlos a los niños y adolescentes como sujetos de derecho y como protagonistas en la construcción de un mundo respetuoso y desde la cultura del buen trato, la paz y la armonía con todos ellos. Era un aporte y muchas gracias por todo lo dicho. Gracias, Ricardo. Sí, muy importante lo que dijiste. Igual, la presentación lo van a tener todos, lo va a compartir la hermana Lisbeth. Y me quedo con dos cosas que dijeron ahora último, ¿no? Importante ver el problema, por ejemplo, de violencia y violencia sexual desde una mirada integral, ¿no? No solamente hay que ver cómo se sanciona estas situaciones a los que perpetran este tipo de situaciones, sino veamos la prevención y la recuperación de muchas de niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres que sufren violencia y violencia sexual, que es algo que trabajamos nosotros, que sí vemos que sí se recuperan en los espacios y en los entornos, formando redes de soporte para su recuperación desde sus familias, y aún las propias iglesias son unos espacios de restauración tan importantes que si tienen esa mirada de sujeto de derecho, como nos ha dicho Ricardo, para dar participación, voz, opinión y respeto hacia ellos, se recuperan niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido violencia. Porque una afectación grave es en su salud mental también, que es una de las últimas partes que ya no me va a alcanzar a compartir, pero que como van a poder leerla en la presentación que les van a dar, lo van a poder ver allí. Y lo otro es que si vamos a trabajar por la niñez y la adolescencia, hagámoslo con la niñez y la adolescencia, junto con ellos y ellas. Las iglesias tienen que abrir, como nos dijo Ricardo ahora últimamente, espacios donde los chicos y chicas también participen en los procesos de solución, en compartir sus problemas, en compartir sus ideas para ver cómo la iglesia, porque ellos son parte de la iglesia, también desarrollan acciones para contribuir a que estas cosas puedan aminorarse, para enfrentarlas. Entonces, tenemos que abrir los espacios para los niños, niñas y adolescentes, para que también construyamos con ellos proyectos de vida saludables y bien en abundancia, como Dios quiere que ellos y ellas y todos y todas la disfrutemos. Por mi parte, muchas gracias de verdad por este tiempo, por haber compartido entre todos y todas, y que sea un bonito tiempo en este curso que se tiene también con los demás amigos y amigas que estarán exponiendo y aprendiendo de manera conjunta, ¿no? Porque esa es la idea, aprender de manera conjunta entre todos y todas en el pueblo de Dios. Muchas gracias y buenas noches con todos y todas. Gracias, Eisler. Si podemos lanzar emoticones de agradecimiento y palabras de gratitud, si es que usted las tiene allí en el chat, le agradecemos mucho. Solo recordarles que deben dejar sus impresiones, comentarios en el chat, así como sus nombres, su país, su correo. Y recuerde que tenemos un chat también de WhatsApp donde podemos compartir y enterarnos de la siguiente sesión. Y recuerde algo importante, seguramente Dios le ha estado hablando esta noche. Así que al inicio de la sesión, para los que llegaron tarde, les pedimos que tengan una libreta de notas, un lápiz y papel y puedan ir escribiendo qué es lo que Dios me está diciendo esta noche. Y no pierda ese papel, consérvelo hasta el final de las próximas secciones y vamos a poder compartir un buen tiempo. Muchas gracias. 5 minutos
más allá de nuestra hora, pero lo hemos hecho muy bien. Gracias, Eisle, por tu participación. Quiero recordar que Eisle es parte de la organización Paz y Esperanza, que es una organización socia, miembro del Movimiento con la Niñez y la Juventud, como muchas otras organizaciones que van a estar siendo representadas en en las próximas semanas. Bien, pueden abrir sus micrófonos, despedirse, hacer ese ruido de despedida que necesitamos y que Dios los bendiga y una feliz semana. Gracias, gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches de Venezuela, gloria a Dios. Buenas noches, Dios les bendiga. Desde Puebla, México. Gracias, hermana. Gracias. Desde Perú. Gracias, Dios bendiga. Bendiciones para la hermana que compartió el tema. Dios lo bendiga a todos. Dios la bendiga y le dé la gracia y sabiduría día con día. Bendiciones desde el Estado de México. Para sacar adelante los jóvenes y adolescentes. Bendiciones, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Dios bendiga a todos. Dios bendiga grandemente. Gracias, saludos, Katy, qué lindo. Gusto en conocer a todos. Ana, Janet, bendiciones. Amén. Bendiciones. Yeah. Nos veremos pronto todos. Próximo jueves, misma hora, por favor. Temprano, vieron que empezamos a tiempo y estamos terminando en el tiempo. Gracias. Bendiciones. 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 Bendecida noche. Bendecida, descanse, gracias. Yusmeli, qué bueno verla. Julio, gracias. Había un grupo por ahí de 5 personas conectadas. Vamos a seguir orando. Y oremos por nuestros amigos de Cuba que tuvieron que cortar por unos huracanes. No han podido seguir la ilación, así que hay que acordarnos de ellos estos días. Gracias. Bueno, vamos cerrando. Dios le bendiga. Feliz semana.